anteriormente en resolver el dual del problema del ejercicio de la gerencia de Hartman Company. Habíamos establecido cuál era el problema dual del ejercicio inicial, del problema de producción, que se trataría entonces de minimizar, buscar el mínimo de los gastos, de los precios que estaríamos dispuestos de pagar por los costes de producción, el coste de producción del producto 1 y el coste de producción del producto 2. Y ahora vamos a ver cómo lo resolvíamos, ¿verdad? Con el método de las dos fases, puesto que el ejercicio correspondiente que tenemos que resolver, el problema dual correspondiente, es un problema con dos restricciones de mayor o igual. Entonces, cuando introducimos las variables de holgura, tenemos por aquí abajo aquí está. Cuando introducimos las variables de holgura, veis que tenemos, voy a poner un poquito más de zoom, menos S1 igual a 30, menos S2 igual a 15. Si intentásemos resolver el problema con las dos variables de holgura en la base, nos resultaría, al despejar, dejaríamos las demás variables libres, es decir, las dejaríamos valiendo 0. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, nos queda que la primera holgura es menos 30 y la segunda holgura sería menos 15, porque sería la resolución del sistema de ecuaciones. Y eso no es factible, porque estamos dentro del supuesto de que todas las variables tienen que ser mayor o igual que 0, puesto que S1 y S2 significa lo que te va a sobrar de recurso 1 y de recurso 2. Así que una de las opciones de resolución de este tipo de problemas, cuando el 0, 0, 0 no es factible, porque te salen holguras negativas, una de las opciones, que es la que hemos visto en clase, es el método de las dos fases. Así que la fase 1 siempre, aunque el problema nuestro es minimizar 100U, 36V, 50W, la fase 1 siempre va a buscar como objetivo que las variables artificiales, como su nombre indica que son artificiales, no son variables del problema, se vayan de la base. Y la manera de que se vaya una variable de la base es que valga 0. Por tanto, queremos minimizar a su 1 más a su 2. Esa es la estrategia. Así que la función objetivo, como veis, son los coeficientes de A1, 1 y A2, 1. En este ejercicio tenemos dos variables artificiales que hemos añadido. Tendríamos X y, UVW, que estamos en el dual, S1, S2, las dos holguras y las dos artificiales. Y finalmente la función objetivo, que siempre empezamos en 0. ¿Qué ocurre? Que aquí ya no ocurre como en el problema inicial, que siempre dije, o siempre suelo comentar, es copiar la función objetivo. Los costes reducidos de la tabla inicial es copiar, coste reducido, es copiar la función objetivo. Sí y no. Realmente los costes reducidos es a la función objetivo se le resta cada fila de la tabla por el coste de la variable que está en la base. ¿Qué ocurre? Que cuando las variables que están en la base son las tres holguras, pues sus coeficientes son 0, 0 y 0. Así que es como restarle 0 por la primera fila, 0 por la segunda fila, la voy a dejar aquí, he empezado sin terminar, y menos 0, vamos a poner aquí que no se ve, ahí está, por la tercera fila. Creo que esto obviamente me sobra hacerlo, pero para que lo veáis. Se ejecuta y obviamente, como veis, pues los costes reducidos de la primera tabla siempre coinciden con la función objetivo en el caso en que las variables de holgura sean las que estén en la base, porque es que sus coeficientes del objetivo son 0, 0 y 0. Se le resta 0 por cada una de las filas. Sin embargo, en el dual, los costes de las variables que ahora mismo están en la base, que son la artificial 1 y la artificial 2, su coeficiente es 1 y 1. Por tanto, no puede ser que los costes reducidos de la fase 1 sea copiar la función objetivo tal cual. ¿De acuerdo? Si le vemos aquí la tablita, la tabla 1 de la fase 1, la función objetivo es 0, 0, 0, 0, 1 y 1 en las variables artificiales. Voy poniendo así simultáneamente para que veáis la equivalencia. Pero los costes reducidos no son. Esto no sé qué ha pasado aquí, que lo he borrado sin querer. Sí, creo que aquí sin querer. Me he metido la pata y he borrado esto. Lo arreglo enseguida. Menos 1. A ver, esto lo ponemos aquí así en... lo tenía puesto yo centrado. Ahí está, ¿vale? Tendríamos esto, lo que estábamos diciendo. Las holguras no pueden estar en la base,
metemos las variables artificiales. Entonces, el cálculo o el arreglo de los costes reducidos, que también se puede llamar así, básicamente es restarle 1, que es el coeficiente del artificial, por la fila 1, porque la artificial 1 está en la fila 1, ¿vale? Menos 1 por la fila 2, que es la variable que está en la segunda fila. Ahí está. Así que ejecutamos esto y nos da los costes reducidos de la tabla 1. Es cierto que ahora mismo están en formato todo con decimales, y ya comentamos en la primera parte, que trabajar con fracciones, el problema es que luego se van arrastrando errores de redondeo. Así que si queremos trabajar con fracciones en lugar de con decimales, podríamos haber calculado reescribir en forma racional, ¿vale? Rewrite rational, y tendríamos los valores en fracciones. Así que si queréis lo rehacemos todo de nuevo, pero escribiéndolo en formato fracción. Bueno, realmente no hacía falta que lo hubiese borrado, lo podría haber reescrito y ya está. Pero bueno, como es un vídeo tutorial, copiamos y pegamos otra vez y lo ejecutamos. Ahí está, ¿vale? Fijaros la diferencia entre trabajar con decimales y trabajar con valores exactos. Estamos minimizando. Criterio de optimabilidad. La tabla no es óptima porque hay costes reducidos negativos. Ahora mismo el objetivo vale 45 y el objetivo puede todavía reducirse si entrase la U, la V o la W. ¿Cuál es el más negativo? El más negativo es el coste de la U, que es menos 1,35. A lo mejor con decimales sí que lo veis mejor que con fracciones. Mismo razonamiento de siempre. Variable de entrada, en el caso de minimizar, la más negativa, porque es el que reduce más el valor óptimo. Y la variable de salida, la que menos deje crecer la variable de entrada. Es decir, hacemos como siempre el ejercicio de vamos a ver si coloco esto un poco para acá. Ahí está. Vamos a despejar la U aquí. U es igual a 30. Aquí tendríamos 0,35 por U igual a 15. Al despejar nos sale 42,85. Por tanto, en la primera restricción la U puede valer como máximo 30, y en la segunda puede valer como máximo 42,85. Por tanto, la variable de salida es la variable artificial 1. La nueva base, por tanto, va a ser, vamos a construir una tabla, una matriz de 2×2, donde vamos a introducir en lugar de la variable artificial 1, la variable U, que es la variable de entrada. Es decir, la variable U, que estaría formada por estas columnas. No sé si me va a dejar copiar y pegar así. Pues sí, me ha dejado. 0, 1. Esta es la columna de la U y esta es la columna de la segunda artificial, ¿vale? La segunda artificial y la U. Así que ya sabemos que si multiplicamos por la inversa de esta base, lo que estamos haciendo es despejar U y A2. Copio y pego. Así que vamos a despejarlas. Igual, aquí tendríamos. Y tomamos los costes reducidos anteriores. Esto siempre ya cuando estamos pivotando en las tablas, es decir, haciendo los cambios de base, ya sabéis que simplemente a los costes reducidos de antes se le resta, hacemos 0 aquí, a 0 en la variable que ha entrado. Como ha entrado la variable U, le resto el coeficiente de la variable de entrada, que en este caso es la variable U, por la fila donde ha entrado, que la U está en la primera fila. ¿Vale? Repito, a los costes reducidos anteriores le restamos el coeficiente de la variable de entrada, tenemos que hacer 0, porque los costes reducidos de las básicas siempre son 0, por la fila donde está la variable de entrada. Vamos, estoy pivotando, estoy haciendo 0 y 1. Y este sería, que lo queréis calcular en numérico, en decimales, le dais aquí a este botón, evaluar numéricamente, y como veis, calculamos la tabla 2 de la fase 1, que coincidiría, ¿verdad? Menos 0,095, menos 0,095, menos 4,5, menos 4,5. Hemos pasado de un valor objetivo de 45 a un valor objetivo de 4,5. Ya ha reducido bastante. ¿Cuánto se ha reducido? Se ha reducido en ese 27 veinteavos por U, que U ahora mismo vale, según la tabla nueva, 30. ¿Vale? Aquí tenemos U está en la base, vale 30. U A2 está en la base y vale 4,5. Por eso la función objetivo vale todavía 4,5.
Y de 45 hemos bajado a 4,5 porque ha sido el 1,35 que teníamos aquí multiplicado por 30. A 45 le restas 30 por 1,35 y efectivamente sale 4,5. De nuevo estoy minimizando, hay variables o costes reducidos de variables que no básicas que son negativos, es decir, todavía podemos, con estas variables, podríamos todavía reducir más el valor objetivo, o sea que no hemos acabado, y entre las tres que tenemos ahora mismo, la podemos ver, como digo, en fracciones o en decimales. El más negativo es ahora el de W, y de nuevo entre W tenemos que elegir entre que se vaya U o que se vaya la segunda artificial. Si despejamos 0,20 por W igual a 30, nos sale que W valdría 150. Punto 43 por W igual a 4,5, que sería la ecuación que tenemos en la segunda restricción, asumiendo que todas las variables fuesen 0, nos daría un valor de W de 10,46. Como veis, entre 150 y 10,46, la que menos le permite crecer a la variable de entrada W es la segunda artificial, que es la que está en la ecuación 2 o la restricción 2. Por tanto, es la que se va. O sea que yo ya sin cambiar todavía de base, ya sé que he terminado la fase 1, porque he encontrado una base donde no hay artificiales. Así que con independencia de a la tabla que lleguemos, que sea óptima o no óptima, me da igual. He llegado a una tabla donde no hay artificiales en la base, ya sé yo que la tabla siguiente va a ser la última de la fase 1 y ya podremos pasar a la fase 2. Porque la clave es encontrar una base donde no haya artificiales, es decir, he encontrado un vértice de la región factible. Entonces, pivotamos, o sea, si lo hiciéramos a mano tendríamos que hacer ceros y 1 para que, como veis, la matriz identidad se encuentre en las variables básicas, es decir, las variables que despejamos. U vale 27,90 cuando lo despejemos y veremos que W valdrá 10,46. Porque el resto de variables me da igual los coeficientes, como son variables no básicas, es decir, variables libres, la ponemos a valer 0 y me da igual el resto de coeficientes. Ese es el objetivo. Entonces voy a tomar como base la formada por U y W. Perdón, esto es U y V. U y W. Aquí, mira, voy a copiar la tabla esa que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Y voy a eliminar la columna de en medio, truquito. Y aquí tenemos la base formada por U y W. Y para despejar estas dos variables, multiplicamos por su inversa. La tabla, el sistema de ecuaciones que tenemos ahora mismo, este es el sistema de ecuaciones actual. Voy a reescribirlo como un sistema de ecuaciones equivalente, donde las variables que se encuentran con coeficientes 1, es decir, despejadas, van a ser la U y la W. Esto es el método matricial, es que no tiene mayor misterio. O sea, este sistema de ecuaciones que hemos calculado es el mismo que este, simplemente estamos reescribiendo. Es como cuando yo os comento en clase que es lo mismo decir 2x más y igual a 4, es lo mismo que poner que x más 0,5y es igual a que 2. O sea, esta ecuación la segunda ecuación es la primera dividida entre 2. Lo que pasa que aquí puedo despejar más cómodamente la y si dejo la variable x como libre, porque tuviese grado de libertad 1, y tendríamos que y vale 4, y aquí, si la variable libre fuese la x, ¿de acuerdo? Pues dejaríamos que la y valiese 0 y x quedaría como x igual a 2. Eso es lo que hace el simplex, simplemente reescribe sistemas de ecuaciones equivalentes donde las variables que queden despejadas sean las variables que hemos elegido despejar, las que hemos decidido resolver. Las variables básicas y las no básicas las dejamos como 0. Por eso me da igual el coeficiente de las que no estén en la base. Entonces, como veis, hemos despejado la U y la W, que valdrían estos valores de aquí. Que si lo queréis ver en formato decimal y no fracción, que ya os digo que yo prefiero siempre trabajar con fracciones para que los números sean o los resultados sean exactos. Que lo quiero ver numéricamente, evaluamos numéricamente y tenemos el mismo resultado que tenemos en la tabla aquí. ¿Vale? A ver, ahí está. Veis que tenemos los mismos numerillos. Si no lo he copiado mal, claro, porque esto obviamente cuando lo hice, pues lo que hice fue ir copiando. ¿De acuerdo? Entonces, criterio de cambio de base. No hay variables artificiales en la base. Me da igual que haya llegado a una tabla óptima o no. Aquí a cuadrado, que además la tabla sería óptima, porque veis que en un problema de minimizar
no hay costes negativos, pero no importa, aquí el criterio es no hay variables artificiales en la base, por tanto hemos encontrado un vértice, puedo pasar a la fase 2. ¿En qué consiste la fase 2? La fase 2 es volver a mi problema, o sea, yo tenía que minimizar 100 por U, 36 por V y 50 por W, así que yo tengo que volver a poner como función objetivo, no el objetivo de la fase 1, sino el objetivo del problema en sí. Y ya las variables artificiales no hacen nada en mi problema, no me sirven para nada, se eliminan. Así que lo único que tenéis que hacer es copiar la tabla de antes tal cual, habiendo eliminado, a ver, lo hago aquí, habiendo eliminado estas dos de aquí, estas dos columnas, ¿vale? Copiáis todas tal cual, sustituís esta función objetivo por el objetivo original, 136,50, y las holguras pues 0 como siempre. Y la única parte que faltaría por hacer es recalcular los costes reducidos, que lo explico aquí en esta parte y lo voy a hacer en el programa. Así que yo tenía esta tabla de aquí. Como sabéis, prefiero quedarme con fracciones, aunque no os gusten, pero prefiero trabajar con esto que con esto de aquí abajo. Copio y pego, ya vamos a poner aquí fase 2. Y en la fase 2, ay, he intentado copiar y pegar, no me ha dejado. Ahí está. Elimino las dos artificiales y me quedo con U, V, W y las dos holguras. Veis que ahora mismo está la base, la U y la W. Y necesito recalcular los costes reducidos. Así que a los costes reducidos, ¿qué es? Tenemos 3 variables del problema, 2 duales y los 3 independientes, 6. Era 100, 36, ay, me he pasado, aquí, 36 y 50, 0, 0 y 0. A la función objetivo se le resta la primera fila de la tabla por la variable que esté en la base. El coeficiente de la variable que está en la base en la primera fila es U, pues el coeficiente de U es 100. ¿Veis que aquí ya no es copiar la función objetivo, sino que hay que hacer la operación general que siempre se hace? ¿Vale? O sea, este ejercicio siempre funciona, que es a la función objetivo le vas restando cada fila por los costes de la variable que están en la base. Pero como os comenté, en los problemas sin dos fases, los problemas habituales donde siempre se empieza por las holguras, como los costes de la holgura eran 0, pues este ejercicio te lo podías ahorrar. Pero en este caso no estamos en una base de donde tengamos holgura, tenemos variables del problema U y W, por tanto me falta aquí, perdón, restarle un 50, que es el coste de W que está en la segunda fila, ¿de acuerdo? Así que aquí evaluamos y ya tenemos mi tabla y mis costes reducidos de la fase 2, la primera tablita de la fase 2, que sería esta de aquí. El equivalente, lo que pasa es que aquí lo tengo en fracciones. Y aquí si queréis evaluarlo numéricamente, me pongo acá al ladito, le digo evalúa numéricamente y veis que se reproduce. A ver, esto si me deja, no me deja. Un segundito, ahí está. Lo pongo chiquitino, ahí estamos. Obviamente, como veis, aquí he usado decimales, pero están redondeados. Ese es el problema de usar decimales, que arrastráis errores de redondeo. Con fracciones no se arrastra ningún error y los resultados son exactos, ¿vale? Veis que no cuadra exactamente, aquí pone 3314.0 y aquí sin embargo no, porque aquí he ido arrastrando errores de redondeo, cuando el valor exacto es 3314, no 3313,88, es un redondeo, ¿vale? Entonces mi consejo es siempre trabajar con fracciones, que las operaciones las hace el programa, no tenéis que hacerlo vosotros, y os ahorráis problemas de este tipo, de que salgan resultados casi iguales, casi idénticos, pero redondeados, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordamos, estoy en la fase 2 ya por fin, en la primera tabla de la fase 2, me he movido de la fase 1 a la fase 2, he encontrado un vértice, estoy en el vértice UW, donde la solución es U, un precio de 27,90 euros por hora de trabajo en A, en el departamento A. No pagaría, V es 0 porque no está la base, no pagaría nada por el coste de trabajo en el departamento B, y W pagaríamos 10,46 euros por hora de trabajo en el departamento C y produciría un beneficio de 3.313.
¿Qué ocurre? Que como estoy minimizando, vemos que todavía se puede reducir el coste de producción si entrara variable v. Entonces quiero moverme hacia ese vértice. No tenemos una solución óptima todavía. Para que entre v, ¿quién se va? Pues de nuevo aquí despejaríamos la v de la primera ecuación, la v de la segunda ecuación, ya sabéis el procedimiento, y donde vale menos, lo tenéis aquí explicado, ¿vale? Aquí estaría. En la primera ecuación, suponiendo que todas las variables fuesen cero, salvo la v. Ahora sí voy a tirar un poquito para que podáis ver la equivalencia. Esto sería u más 0,2558 por v más menos 1,16 por S1 más 0,46 por S2 igual a 27,90. Todas son cero salvo la v. Despejamos v, me sale v que podría valer hasta 109,08. En la segunda ecuación, despejando la v, asumiendo todas las variables cero salvo v, despejamos, o sea, 10,46 dividido entre el coeficiente de la v, ¿vale? Vamos, despejar siempre es al término independiente, lo divides entre el coeficiente de la variable de entrada. Pero en lugar de explicaros esa regla mnemotécnica, prefiero explicaros de dónde viene la operación, para que entendáis qué estáis haciendo. Bueno, pues como decía, en la segunda ecuación la v podría crecer hasta 47. Está claro que la ecuación, la variable que la deja crecer menos es la w, pues la w no la quiero en la base, quiero que se vaya. Prefiero que se quede la u, que permite crecer la v hasta 109. Así que mi nueva base va a ser la u y la v. Va a entrar v y se va a ir, ¿ve? Que marca un amarillito, la de entrada versus la que se va. Si tuviéramos un problema haciendo la mano con el método de Gauss, consistiría en dividir la segunda fila entre este coeficiente para que me quedase aquí un 1 y luego hacer 0 arriba y abajo. Si lo hacemos matricialmente, que ya vemos que es mucho más cómodo, lo único que se trata es, en esta nueva tabla, tomar como base u y v, o sea que yo simplemente tomaría estas dos columnas, ¿de acuerdo? Multiplico por su inversa la tabla actual y ya sabéis que, aunque me esté repitiendo muchísimo, esto es despejar u y v. Igualamos. A ver, es que creo que he dejado aquí un espacio de más. No, he dejado un espacio de más, no sé qué le pasa, no le gusta. Ya va menos 1. Señalo todo y evalúa. Ahora sí le ha gustado. Y tendríamos la siguiente tabla, donde hemos despejado la u y la v, ¿vale? Que valdrían estos términos de aquí, ¿de acuerdo? Y los costes reducidos serían, voy a tomar siempre los de valor exacto o las fracciones, a los costes reducidos de la tabla anterior, le resto que ha entrado la variable, ha entrado la v, aquí está, ha entrado la v, esta es la tabla nueva, pues entonces tomo la segunda fila, ¿vale? Menos, copio aquí, por el coeficiente de la v, que es el coeficiente que hay que hacer 0. Los costes reducidos de la básica tienen que ser 0. Estamos haciendo 0. Pegamos aquí. Menos es más, pero lo pongo así para que lo veáis exactamente de dónde viene ese más en lugar de menos. Siempre se le resta el coeficiente de la variable que ha entrado. Porque lo que estoy haciendo es 0 aquí usando la fila pivote, que es esta de aquí. Igual. Y llegamos a una tabla en la que vemos que este es el valor objetivo. Todos los costes reducidos son mayor o igual que 0 en un problema de minimizar. Tabla óptima. Lo vemos aquí porque a lo mejor aquí lo identificáis mejor. Esta es la tabla que teníamos, que si la queremos evaluar numéricamente le dais ahí y se evalúan los números. Ya tenemos los valores exactos. Ya tenemos ese 15,79, ese 47,36, 68 que decíamos. Y los coeficientes de los costes reducidos, si lo evaluamos numéricamente, pues tenemos ese 3.284,2, que veis que no, aquí pone 14 porque hemos arrastrado errores de redondeo, o sea que lo que decíamos antes, ¿no? Estáis viendo que, a ver, voy a subir aquí un poquito, estamos viendo que no cuadra exactamente los números clavados por errores de redondeo. Estos sí que son valores exactos, aquí hay, como digo, redondeo de hasta 4 decimales he tomado. Pero bueno, decimal arriba, decimal abajo, veis el procedimiento. Si recordamos de nuevo la solución del problema,
o la dualidad del ejercicio, el dual del dual vuelve a ser el primal. Entonces, los costes reducidos de la tabla óptima que hemos resuelto ahora, que es la tabla del dual, nos daría las soluciones precisamente del problema original. Y ya sabéis, la dualidad es eso, estamos intercambiando papeles. Donde tenemos variables, tenemos restricciones en el otro lado y viceversa. Entonces, U, V y W, las variables duales o precios sombras, se corresponden con las restricciones del problema original. Así que los costes reducidos de U, V y W son las soluciones de H1, H2 y H3 del problema de maximizar beneficio, que era nuestro problema inicial, que coincide con la solución que teníamos, obviamente. Y los costes reducidos de la tabla óptima del dual de las variables de holguras, pues las holguras se corresponden con las variables del problema original. X e Y, que efectivamente era fabricar 77,9 y 63,14 unidades de producto 1 y producto 2. Y como veis, una de las propiedades de la dualidad, del teorema fuerte de dualidad, es que el objetivo, el beneficio en ambos casos es el mismo, porque realmente estáis resolviendo el mismo problema, simplemente visto desde dos puntos de vista, pero el problema es el mismo, por tanto el objetivo a conseguir es el mismo, ¿de acuerdo? Y como veis, no hace falta resolver un problema y su dual. Con resolver un problema tenemos la solución de este y de su dual. Y bueno, es cierto con matices, siempre que el formato sea canónico. Si no es canónico, pues va a ser cierto, pero con matices. Pero como lo estamos usando en formato canónico, la equivalencia es directa, ¿vale? Cuando no hay formatos canónicos, la equivalencia se produce ese resultado, pero la equivalencia no es directa. El beneficio del canónico es que tenemos equivalencia directa. Y ya estaría. Entonces, como veis, hemos resuelto el problema original, el problema dual, para hacer un ejercicio de repaso del método matricial con el simplex normal y el simplex de las dos fases, que es cuando tenemos restricciones de mayor o igual. Y además hemos incluido la resolución de un problema dual. Espero que con estos dos vídeos de este ejercicio pues hayamos hecho un repaso bastante bueno de lo que tenemos hasta ahora. Y nada, un saludo y hasta el próximo día.